Vamos a continuar con las versiones de Caperucita Roja. Hoy vamos a escuchar la versión de Lobo Rojo y Caperucita Feroz de Elsa Bornemann. En el bosque de Zarzalanda, precioso bosque que queda bastante lejos de aquí, había una vez en la que la paz era la reina del lugar. Sus habitantes convivían felices y contentos, desde los troncos más anchos y las copas más altas hasta las hierbas más delicadas, desde los osos más corpulentos hasta la más frágil de las mariposas, todos felices y contentos. Las personas no habían penetrado aún en ese bosque, y en este cuento había que colocarle ya mismo el cartelito de colorín colorado, si no fuera porque llegó un día en el que esa paz, esa tranquilidad de la había una vez del principio se convirtió en otra vez, y esa otra vez empezó un tiempo de miedo en el bosque de Zarzalanda. Claro que únicamente para los lobitos, pero miedo al fin, por lo que la maravillosa paz de la que todos disfrutaban hasta entonces pasó a ser un recuerdo. El caso es que los lobitos comenzaron a vivir muertos de miedo. ¡Ay! Los pobres tenían razón de sentirse así. Las lechuzas habían visto algo que los pájaros madrugadores habían contado que... ¡Oh! ¡Qué mala suerte! ¿Qué habían visto las lechuzas? Pues a una nena solitaria, silenciosa y cubierta con una caperuza, recorriendo, de noche, los dos únicos caminitos que daban vueltas como serpentinas a través del bosque de Zarzalanda. Ella los atravesaba una y otra vez, como si quisiera aprender sus recorridos de memoria. Los dos caminitos los habían abierto los animales, de tanto ir y venir de un lado al otro. Comunicaban cuevas, madrigueras, nidos, tal como se comunican las casas de los hombres en cualquier barrio del mundo. Uno era un largo camino largo, el otro era un corto camino corto. ¿Qué habían contado los pájaros madrugadores? Pues que durante sus volares más allá de Zarzalanda, ellos llegaban a los alrededores de un pueblo vecino, donde vivía esa nena, y que se decía que era la mismísima Caperucita Feroz. ¡Ay, qué desgracia! La Caperucita Feroz andaba ahora suelta en el bosque de Zarzalanda, y se comentaba que su mayor deseo era conseguir pieles de los lobitos para confeccionar sus capas. Nada menos que la peligrosa Caperuza Feroz, una nena parecidísima a la Caperucita del viejo cuento que todos conocemos. Sí, aunque parecida solamente porque también era una nena. También usaba una graciosa caperuza para cubrir sus cabellos y espalda, y también acostumbraba a atravesar los bosques. Pero mientras que la antigua Caperucita era buena como el pan, esta, la de nuestra historia, no. Nada que ver. Lo cierto es que era una criatura mala, muy mala, requete mala, malísima, súper mala, a la que por supuesto nada le encantaba más que hacer maldades. El que más asustado estaba desde que se había enterado que Caperucita Feroz andaba recorriendo el bosque, lo más cantante, era el lobito rojo, un animal hermoso como nunca nadie viera. Lo llamaban Rojo porque era totalmente pelirrojo. Cada mañana su mamá lo cepillaba desde las orejas hasta la punta de la cola. Su pelaje colorado quedaba entonces tan brillante que algunos animales vecinos opinaban que se lo lustraba con pomada y decían, cuchicheando muy bajito,
que la Caperucita Feroz justo andaba en busca de una piel como aquella para hacerse una capita de invierno. Una tarde, la mamá llamó a Rojito y le anunció: «Querido hijo mío, vas a tener que ir hasta la casa de la abuelita para llevarle estas lanas. Me mandó avisar que ya se le acabó el montón que le enviamos el mes pasado». Y le dio una cesta repleta de madejas con las que la abuela solía tejer abrigadas mantas. El lobito se puso a temblar. «¿Y yo solo?», preguntó, porque hasta ese día él siempre había visitado a la abuela junto a su madre. «Sí, hoy no voy a acompañarte, porque ya estás crecidito y es hora de que empieces a atravesar el bosque solito y solo». «Pero, mami», protestó Rojo, «¿y si se me aparece la Caperuza Feroz?». Un poquito disgustada, debido a que su pequeño no demostraba ser valiente, la madre resopló dando fin a la charla. «Si se te aparece esa fiera de 2 patas y trenzas rubias, a espantarla con un horrible gruñido y una serie de dentellados frente a su misma nariz». «¿O acaso mi hijo no es un señorito lobo?». Rojo se sintió un poco avergonzado, porque la verdad era que no tenía el coraje que esperaba su mamá, pero tragó saliva y se quedó callado, pensando que debía animarse a salir solo por primera vez. Y se animó. Por eso, al rato, partió rumbo a la casa de la abuelita, canasta en pata y tratando de hacerse el valiente, pero con un miedo. Uno de los hijos de sus vecinos, el pequeño lobito negro, lo vio partir y pensó: «¿A dónde irá Rojo solito y solo? ¡Qué raro!». Y curioso como era, empezó a seguirlo sin que el otro se diera cuenta. Por más señorito lobo que fuera, como decía su mamá, Rojo tomó el camino más corto, ese tapizado de piedritas y apenas bordeado por algunas motas enormes. Bien sabía él que el largo era más hermoso, cercado de hierbas de pinos que perfumaban el aire con el olorcito a siempre verde que tanto le gustaba, pero no se atrevía a cruzarlo, mientras apuraba el paso a través del camino corto, y por allí andaba, medio al trotecito, y silbaba para espantar el susto, cuando oyó una vocecita que lo llamaba: «Rojo, Rojo, Rojo». Enseguida, una nena de trenzas rubias y bien encaperuzada saltó a su lado, saliendo de atrás de unos arbustos. El lobito se puso a temblar. «¡Brrr! ¡La Caperucita Feroz!». Escondido entre los motos, el lobito negro también temblaba. «¿A dónde vas?», le preguntó ella al lobo rojo con una sonrisa que dejaba al aire una hilera de dientes tipo serruchitos. «A la casa de mi abuelita», contestó Rojo, mientras el corazón le hacía chiquitrac chiquitrac debido al miedo que tenía. Por su parte, el corazón del lobito negro se arrugó como una pasta de uva, pero las orejas no. Por eso pudo escuchar perfectamente la conversación entre los otros dos. «¿Así que vas a visitar a la abuela? Entonces equivocaste el camino», siguió diciendo Caperucita Feroz. «Pero por aquel se llega más rápido, al otro lado del bosque». Y la nena le indicó a Rojo el sendero más largo. Claro que Rojo sabía que aquel camino
se tardaba el doble del tiempo en llegar a la casa de la abuela. Pero como estaba tan asustado, lo único que deseaba era alejarse de la caperuza. Por eso le hizo caso y salió disparado por allí. Siempre ocultándose el lobito negro, también disparó a la cola de Rojo. La nena se puso a reír y su risa era aguda y finita, como picoteos de aguja de coser. De inmediato echó a correr a través del camino más corto. Así fue como la diva llegó antes que nadie a la casa de la abuela de Rojo. La vieja lobo estaba en la cama, tapada hasta la nariz a causa de un fuerte resfrío, cuando oyó que golpeaban a su puerta. Toc, 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 toc. ¿Quién es? Yo, tu nietito Rojo, abuela, le contestó entonces la caperuza fingiendo su voz. Adelante, querida, la puerta está abierta. La caperucita feroz entró a la casa más rápido que el viento, y como la vieja loba no tenía puestos los anteojos, no pudo ver que quien había llegado no era su nieto, sino la temible caperucita. Tarde se dio cuenta, y tarde para defenderse de esa maligna criatura que la atacó sin darle tiempo ni para calzarse los dientes, ni para pegar un aullido de socorro siquiera. Fue así como al ratito más, la pobre anciana se encontraba encerrada en una bolsa con una mordaza que no le permitía quejarse dentro del ropero. La caperucita feroz se puso entonces la cofia y los anteojos que le había quitado a la abuela. Se tapó su propia ropa con otro camisón de la loba y se metió en la cama a esperar al lobito rojo. ¡Ja! Ya pronto lo cazaría como un ratón y podría hacerse la capa de invierno con su preciosa piel colorada. Entretanto, Rojo se aproximaba a la casa de su abuelita, contento porque suponía que el peligro había quedado atrás, pero el peligro lo estaba esperando. Lo que había quedado atrás era el curioso lobito negro que corría con la lengua afuera para espiar a su vecino sin que éste se diera cuenta. Finalmente Rojo llegó a la casa de su abuelita. El negro se escondió detrás de un árbol cercano a la puerta de entrada. ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! Oyó que Rojo golpeaba. ¿Quién es? Oyó que le contestaban. Soy yo, tu nieto, Rojito, Abu. Adelante, querido, la puerta está abierta. Y el negrito vio como su vecino entraba a la casa. Apenas el lobo rojo miró hacia la cama de su abuela, se quedó duro. Allí estaba Caperucita feroz, disfrazada de abuela lobo. Él no era ningún tonto como para confundirla. Pero, ¿y su querida abuelita? ¿Dónde estaría? ¿Qué le había hecho esa fiera de trenzas rubias y dientes como serruchos? Tenía que averiguarlo. Entonces, muerto de miedo, Rojo se hizo el sonso y, muerto de miedo, se acercó a la cama. Pero no tanto. ¡Oh, hola, Abu! ¡A mis brazos, tesorito!, exclamó la Cape, imitando la voz de la vieja loba. Pensando en su abuelita, el lobito rojo juntó coraje. Te traje estas lanas. Y puso la cesta sobre los pies de la cama mientras trataba de elegir alguna de las más gruesas madejas a todo lo que daba. ¿No vas a darme un abrazo, mi vida?, le dijo Caperucita. Claro que sí. Y Rojo se avanzó sobre ella con una resistente madeja estirada. La sorpresa que se llevó Caperucita fue tan grande que el lobito pudo atarla a la cama con las lanas. Tuvo que usar casi todas.
Y sí, le dio trabajo, porque ella, como de no creer, tenía la fuerza de un leñador. La chica pataleaba y chillaba a más no poder, y empezaba a cortar las lanas con sus afilados dientes, cuando el lobito negro, que por una ventana había espiado todo lo sucedido, empezó a aullar desesperado. ¡Aú! En el bosque de Zarzabaranda, los lobitos habían aprendido que ese aullido quería decir la Caperucita Feroz al ataque. Por eso, rápidamente, salieron de sus moisés, de sus cunas, de sus camitas, o abandonaron sus juegos, todos los pequeños lobos, y dispararon hacia el lugar donde surgió el aullido de socorro. Sí, desde lo alto hubieran podido verse los dos caminos en esos momentos, ambos habrían parecido ríos oscuros ocupados como estaban por tantos lobitos en movimiento. Pronto llegaron a la casa de la abuelita de rojo, cansadísimos y con los corazones batiéndose como tamborcitos debido a la carrera. Entretanto, en la habitación de la abuela loba, las cosas habían empezado a ponerse muy difíciles para Rojo. La Caperuza Feroz estaba casi suelta y sujetaba fuertemente de la cola al pobre Rojito cuando vio pasmada como 10, 30, 70, 90, más de 100 lobitos entraban a la casa dispuestos a defenderlo. Se lanzaron encima de ella, se le abalanzaron como una ola lobuna. «¡Perdón! ¡No me coman! ¡Piedad! ¡No me maten!», gritó entonces ella al borde de un ataque de nervios. Los lobitos no tenían ninguna intención de comerla, aunque sí de darle un escarmiento, un susto grandote, para que no le quedaran ganas de estrenar maldades. «¿No pensabas usar mi piel para hacerte una capa de invierno?», protestó Rojo. «Nunca te importaron nuestras vidas», dijo el negro. «¿Dónde está la abuelita?», aullaron todos. «Ya vas a ver lo que te pasa, Caperucita Feroz, si fuiste capaz de dañarla». La nena estaba realmente aterrorizada por primera vez en sus 7 años. Antes de caer desmayada debido al susto, alcanzó a decir: «No me comía la abuelita de Rojo, está encerrada en el ropero». ¡Qué alegría se desparramó entonces dentro de la casa! La abuela fue rescatada de su encierro y durante un rato todos festejaron el reencuentro. Los ojitos de Rojo brillaban cargados de lágrimas. Y sí, a veces también se llora de alegría. Más tarde, un divertido desfile atravesó el bosque de Zarzabaranda. De un lado al otro, iban todos los lobitos más la vieja loba. Llevaban la cama en andas y en la cama, bien atada con sogas que le había dado la abuela, iba Caperucita Feroz, todavía desmayada. La nena recién abrió los ojos y volvió en sí cuando los lobitos apoyaron la cama junto a un cartel, después de mucho andar, y le tiraron de las trenzas para despabilarla. En el cartel decía: «Aquí termina el bosque de Zarzabaranda». Entonces cortaron las sogas y la dejaron escapar rumbo a su pueblo. A medida que huía de Zarzabaranda, corriendo de un modo que en vez de una criatura parecía un avión, la Cape pudo escuchar las enojadas voces de los lobitos amenazándola. «Si te vemos otra vez por estos pagos, va a ser lo último que hagas, tu último paseo», le decían. «Ni se te ocurra volver». Pero ni falta que hacía que se lo dijeran, porque la Caperuza Feroz no le quedaron ganas de molestar a ningún lobito. Y aquí termina el bosque de Zarzabaranda. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.